Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan? ¿O están dormidos? Amén. Qué gusto verlos una vez más. Y pues ya estamos más para allá que para acá, ¿verdad? Vemos el calendario, mes de diciembre, qué rápido se nos fue, se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Primero Dios, empezamos el conteo regresivo para el final del año, 28 días. Si usted no sabía, ya lo sabe. 28 días para entonces terminar el año. Y mientras oraba el Señor para el tema del día de hoy, estaba escudriñando las escrituras y haciendo una investigación especialmente de este mes de diciembre. Y me encontré con ciertas, puede decirse, cosas que pasan durante este mes, ¿verdad? Una de estas páginas que me encontré durante ese estudio era una página de trastornos depresivos. Y lo que decía esto se me hizo bien interesante, se lo quiero compartir antes de iniciar como forma de una introducción. Y decía lo siguiente, decía, tradicionalmente las fiestas decembrinas se relacionan con sentimientos positivos, de amor, de paz, de alegría. Y dice, pero es bastante frecuente que para algunas personas sean fechas especialmente difíciles. Y luego decía lo siguiente, hay personas que experimentan un estado de ánimo negativo en Navidad, lo que se le conoce como blues navideño o depresión blanca. Y decía lo siguiente, que sin llegar a ser un trastorno como tal, se caracteriza por la aparición de síntomas como la tristeza, el insomnio, la ansiedad y el mal humor. Y lo decía por la siguiente manera, decía, por los motivos de los tiempos decembrinas, que son las fiestas, las reuniones familiares, las autoexigencias, el deseo de vivir una Navidad perfecta o un final de año bonito y perfecto. Otro decía por la vida laboral, por las familias, con las vacaciones escolares, aquellos que tienen niños y salieron ya todos los niños y de repente están por toda la casa, todo diciembre, ¿verdad? O lo que resta del diciembre. Y otros, la presión social para organizar grandes eventos. Otros por comprar muchos regalos y a veces por encima de su presupuesto. Y hay una presión por todos lados. Y cuando preparaba el tema, el Señor ponía en mi corazón este tema, tiempo de amor y de paz, en forma de pregunta. ¿Tiempo de amor y paz? ¿Es para nosotros estos tiempos, como lo debería de ser siempre, para nosotros un tiempo de amor y paz en el Señor? ¿O estamos llegando a lo que decía esta página de trastornos de depresión? Que estamos llegando a un punto en el que ya no es tiempo de amor y paz, sino que es un tiempo de estrés, un tiempo hasta pudiera llegar a ser, llegar a la persona a caer en una depresión, o es un tiempo de angustia, o, o será un tiempo de paz. Y yo quiero que a través de que vayamos por el mensaje, que analicemos nuestro corazón y que veamos qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Estamos en verdad nosotros teniendo un tiempo de amor y de paz en el Señor? ¿O estamos viviendo un tiempo de angustia? ¿O estamos viviendo un tiempo depresivo, de estrés? Y le vamos a poner, si usted es de los que anota, tiempo de amor y paz en forma de pregunta. ¿Tiempo de amor y paz? Y lo invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 14, versículo 27. Vamos a empezar por ahí. Juan 14, 27. Vamos a ver unas palabras de Jesús, una promesa que el Señor nos hace a nosotros, así como lo hizo a sus discípulos. Y antes de leerlo, lo invito a que haga una oración conmigo. Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más reunidos como iglesia, como tu cuerpo, Señor. Señor, habla a nuestro corazón. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad. Queremos conocerte más y más cada día, Señor. Queremos guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Queremos santificarnos en ella, lavando, Señor, lavando nuestra vida, Señor,
poniéndola por obra en nuestras vidas, porque queremos vivir una vida digna de ti, Señor. Queremos caminar tus caminos. Endereza nuestra senda, Señor, con tu palabra. Que en esta mañana, Señor, no sea una mañana igual a las demás, sino que sea una mañana en la cual tú nos alumbras con tu lámpara, que es tu palabra. Y podamos, Señor, quitar todos aquellos obstáculos que están en medio de nuestro camino. Que pongamos nuestra mirada en ti, Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Esa es nuestra oración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y en Juan 14, versículo 27, esta es la promesa que nos da el Señor. Dice lo siguiente. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué dice? Ni tenga, ¿qué? Miedo. Fíjate que la palabra turbar, la empecé a buscar y la palabra turbar viene de aquella palabra griega, tarazo. Esta palabra griega, tarazo, significa inquietar, significa espantar. Y cuando está hablando el Señor Jesús se decía, mi paz os dejo y mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón. Está diciendo que tu corazón no se inquiete, que no se asuste, que no se espante. Le está diciendo el Señor, yo les he dado mi paz. Y la paz que el Señor que nos da, no la encontramos en ningún otro lado. No la encontramos en ningún otro lugar. No es algo que podamos obtener comprándolo con dinero. El Señor nos la da por medio de su sacrificio y de su Hijo Jesucristo. Él nos da esa paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Y la paz de la que habló Jesús no era una paz exenta de aflicciones, ni era una paz exenta de conflictos o exenta de pruebas, ni mucho menos una paz exenta de presiones del mundo. Porque como decíamos, los tiempos de diciembre y enero son los tiempos en los que mucha gente entra en un estrés y están estresados. Y entra en esa angustia quizás porque dicen, ay, viene diciembre y esto y el otro y los niños y qué vamos a hacer. O quizás alguno por ahí puede perder su trabajo y de repente imaginas la presión que sienten por las cosas pues que son necesarias también. Y el Señor no hablaba de que te dejaba una paz exenta de presiones, exenta de esos conflictos. Si tú miras a nuestro Señor Jesús, Él mismo tuvo aflicciones y Él mismo tuvo esa presión del mundo. El mundo lo presionaba al Señor Jesús. Y de hecho, el Señor tenía una presión específicamente por el día de su muerte. Si tú vas a unos capítulos anteriores, en Juan capítulo 12, versículo 27, lo dice de la siguiente manera. Juan capítulo 12, versículo 27. Gracias, ya se escucha mejor. Me sentía como que no se escuchaba. Juan 12, 27 dice de la siguiente manera. Ahora está que turbada. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de su alma. Y decía Jesús, ahora está turbada mi alma. Fíjate que aquí la palabra griega, también de esta palabra turbada, es la misma que utiliza después en el capítulo 14. También está diciendo, mi alma está turbada, es tarazo, está inquieta, está conmovida, está agitada, perturbada. Todo esto es el significado de esta palabra. Pero luego fíjate lo que dice el Señor Jesús, dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto que dice, he llegado a esta hora. Y yo quiero que vea usted algo aquí. El Señor Jesús conocía el plan del Padre para su vida. Él sabía bien cuál era el motivo por el cual Él había venido a la tierra. Que era morir por ti y por mí. Que era cargar por tus pecados y mis pecados en la cruz. Ese era el motivo por el cual Él había venido. Y dice, ahora está turbada mi alma. Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que la hora de su muerte estaba cerca. Y aquel hombre, aquel Dios encarnado, empezó a
aquel que puede ver todas las cosas, empezó a ver lo que sería su crucifixión. Imagínese, empezó a ver cómo él moriría. Y todo eso le empezó a venir en su mente y él podía ver lo que venía y entonces su alma se turbó. Dijo, todo eso me va a suceder. Pero sobre todo eso, él tenía una paz. Una paz en medio de la presión. ¿Y sabe qué nos dice esto a nosotros? Que si Jesús no estuvo exento, mucho menos nosotros estaremos exentos de la aflicción, ni del estrés, ni de la presión que el mundo va a poner sobre nuestras vidas, sobre lo agitado que nos vamos a sentir, lo presionado y lo turbado de nuestro corazón cuando empezamos a ver que la presión es mucha. Pero la pregunta es, no si van a venir esas situaciones, porque sabemos que van a venir. La pregunta más bien sería, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Qué es lo que va a salir de ti cuando pases por esa situación? ¿Sabía que sentirse turbado no es pecado? Jesús dice, estaba afligido. Jesús también dijo, como en este versículo que leímos, estaba turbada su alma. Esto no es pecado. El pecado es cómo respondes, de qué manera respondes a ese estrés, a esa perturbación que llega a tu corazón, esa agitación. Entonces, sentirse turbado no es pecado. Lo que es pecado, dijimos, es la forma en la que tú vas a responder a las pruebas, a las agitaciones, a las perturbaciones. Y de la manera creciente, yo veía que el Señor Jesús, conforme iba avanzando, iba llegando el tiempo de su muerte, la presión fue más. Y hasta cuando él empieza a orar en Getsemaní, recuerdan que había una presión muy fuerte, que él sudaba gotas de sangre. Entonces Jesús iba encaminándose a cumplir la voluntad de Dios, pero durante ese durante ese camino que él andaba, empezó la presión a apretar. Y Jesús estaba pensando en la cruz, en la ira de Dios contra el pecado, porque él sabía que su Padre no tolera el pecado. Él sabía que el Padre no tolera el pecado y él iba a llevar el pecado de todos en su cuerpo. Imagínense la ira de Dios en su cuerpo. Eso lo quebrantó de corazón. Su alma estaba turbada. Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces Jesús oraría al Padre? ¿Cómo Jesús oraría al Padre? Porque él no podía venir al Padre y decirle, sálvame, sálvame, que no me pase esto, Señor. Él no podía nomás decirle, sálvame. Sin embargo, él oraba para que se hiciera la voluntad de Dios. Y él conocía la voluntad de Dios. Y sin embargo, no fue en contra de la voluntad de Dios, sino que le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Él decía, ¿yo cómo voy a orar que el Señor me salve de esta hora si para esto he venido? ¿Debería él pedir a su Padre que le salvase? Fíjate lo que empieza a ver. Él no podía orar por esto, porque el propósito estaba puesto. Él conocía el plan del Padre. Él conocía que su venida era para morir en esa cruz por nosotros. Él lo conocía muy bien. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué dice? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un amor eterno, un amor tan grande, un amor ágape incondicional por nosotros, que dio a su Hijo. Y su Hijo lo hacía voluntariamente. ¿Cómo tú respondes a los momentos de prueba? ¿Cuál es tu respuesta a los momentos de agitación? A los momentos en que tu alma empieza a ser apretada por las situaciones de la vida, que empieza a ser apretada por todas aquellas presiones. ¿Quieres saber cómo respondió Jesús? Dice el versículo 28 de Juan 12.
el versículo 28 de Juan 12, capítulo 12, versículo 28, dice así: Padre, glorifica, ¿qué dice? Tu nombre. Fíjate la respuesta de Jesús. Jesús decía, glorifica tu nombre. Jesús estaba más interesado en glorificar al Padre que en su propia comodidad y seguridad. Él fue con el Padre y le dijo, glorifica tu nombre. Jesús estaba más interesado porque Él recibiese toda gloria y todo honor en ese momento de dificultad, en ese momento de presión. Y fíjate lo que pasó. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Y fíjate la respuesta del Padre. El Padre le dice, he glorificado, lo he glorificado. Y lo seguiré haciendo, ¿sí o no? La respuesta del Padre. Yo puedo ver algo. La respuesta del Padre no se hizo esperar. Dios habla desde el cielo diciendo que Él había glorificado su nombre y que lo glorificaría otra vez. Y déjame darte un principio que yo pude extraer aquí de estos versos. Y el principio es el principio de la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios. Es un principio. Porque Jesús conocía la voluntad de Dios y se sometió. Conocía la voluntad de Dios y obedeció a Dios. Y dice, fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Fíjate que ese es un recordatorio de que seguir la voluntad de Dios implica que no va a ser fácil. Implica también que va a haber dificultades, que va a haber sufrimientos, pero que debemos estar dispuestos a todo por el Señor. ¿Recuerdan como Pedro que se le acerca al Señor y le dice, Señor, que cuando el Señor le empieza a hablar de su muerte, que dice, que no te pase esto a ti, Señor? Y el Señor lo reprende, ¿verdad? Que le dice, vete de aquí, Satanás, ¿verdad? Y tú empiezas a ver todo esto y dices, el Señor sabía muy bien a lo que había venido, y ni aún Satanás que venía y lo quería tentar y le decía por medio hasta del apóstol, que no te pase eso. Él decía, no, esta es la voluntad de Dios. Aún fuera con sufrimiento y el sacrificio que Él iba a hacer. Y el principio que yo veía es que nos muestra la importancia de glorificar a Dios en medio del estrés, en medio de las presiones, en medio del sufrimiento, del dolor. Debe de estar enfocada nuestra gratitud a Dios. Glorificar a Dios en medio de todas estas cosas. Y sabes, cuando glorificas a Dios, la respuesta de Dios no se hace esperar. La respuesta de Dios, como a su Hijo Jesús, Señor, glorifícate en medio de esta situación. Y el Señor se glorificó y dice, y me volveré a glorificar. Déjame lo pongo más simple. Cuando tú y yo glorificamos a Dios, exaltamos a Dios en medio de nuestro problema, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra alma turbada, estamos reflejando el carácter de Cristo, como lo vimos aquí. De la sumisión, de la confianza, de la obediencia, del dar gracias en todo y por todo. ¿Y sabe qué pasa? Entonces el Señor revela sus planes. Y conoces la voluntad de Dios. Y te sometes a la voluntad de Dios. Dice el Salmo 25, 14, se los leo. Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjate lo que dice el salmista, lo ponía de la siguiente manera. La comunión, está diciendo, esa íntima amistad con Dios. ¿Te imaginas? ¿Queremos tener esa íntima comunión con Dios? Como cuando tienes con tu mejor amigo y que pueden hablar cara a cara, íntimamente. Dice el 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y luego dice, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que humillarte delante de Dios. Ser humilde con el Señor.
como un niño. Y el Señor te enseña. Y el Señor te hace conocer su pacto. Y este salmo nos dice, nos habla también del temor a Jehová. Está hablando de una suma reverencia a Dios. Nos habla de una capacidad de respuesta interna, a una disposición para aprender de Dios. O sea, que tú te acercas al Señor como aquel niño que quiere aprender. Señor, enséñame. Estoy pasando por todo eso, Señor, pero enséñame. Quiero aprender de ti. Ese es tener una disposición. El saber decir, Señor, yo no sé por qué, pero tú sí sabes. ¿Sí o no? Él sí sabe. Y nosotros podemos decir, y como tú sabes, Señor, pues eso me basta. Eso es suficiente. Yo sé que tus caminos son mejores que mis caminos, que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y tu palabra dice que todo obra para bien para los que te temen. ¿Y sabe qué pasa? Cuando todo esto viene a nuestro corazón, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces tienes el tiempo de amor y paz. Si no hay ese tiempo de amor y paz en nuestro corazón, tenemos que ver qué está pasando en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el mundo no la puede entender. No la puede entender y no pueden decir, ¿cómo es posible que tenga tanta paz en medio de todo lo que le está pasando en su vida o en su familia o en su trabajo? ¿Cómo es posible que tenga esa paz? No lo entienden porque sobrepasa todo entendimiento terrenal. No pueden entender esa paz de Dios. Fíjate en Juan capítulo 16 versículo 33. Jesús nos daba una advertencia acerca de estas presiones, acerca de todas estas cosas que vendrían en nuestra vida, esas aflicciones. Y dice lo siguiente en Juan capítulo 16 versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida, hermanos, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que la vida está llena de presiones. Presiones por todos lados, todo el tiempo. Y las presiones no discriminan ni hacen excepción de personas. Las presiones llegan de todos lados, a todos por igual, tanto al rico como al pobre, tanto al creyente como al no creyente. A todos les llegan las presiones. Una vez vi un póster que se me hizo bien interesante porque decía lo siguiente, decía, justo cuando encontré todas las respuestas de la vida, me cambiaron las preguntas, decía. Y dije, wow, ¿te imaginas? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Que dices, ya, ok, ya lo tengo figurado, ya sé lo que Dios quiere, ya sé, esto es, esto, y pensamos saber, pero no venimos al Señor, y no venimos a pedir su guianza, no venimos a pedir si esa es su voluntad, y de repente dices, ya lo tengo todo figurado, y vas a las preguntas y son diferentes, dices, las respuestas que tenían nada que ver. Y así enfrentamos presiones externas, de todos lados, presiones también internas. Estas presiones internas son las presiones que nosotros mismos nos ponemos o nos exigimos también. Por ejemplo, tenemos presiones familiares, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen hermano, y tenemos esas presiones familiares. Pero también hay presiones en el ámbito profesional y laboral, de ser un buen empresario, un empleado, un comerciante o lo que sea. O hay presiones también económicas de ser un buen proveedor, de poder suplir las necesidades de nuestra familia, pagar las cuentas, bueno, aquí les llaman los biles, ¿verdad? Pagar los biles, afrontar los compromisos. Y esto no es algo exclusivo aquí nada más, ¿verdad? De nosotros, sino que eso es por todos lados, en toda parte del mundo. Y en la Biblia encontramos personas que también enfrentaron presiones.
Y si usted mira la vida como Elías, como Moisés, como Abraham, como Ruth, como Esther, como David, como Salomón, como los apóstoles mismos, María y José, o Jesús mismo, las presiones pueden tornarse en cargas. De repente estás tan presionado que se torna en una carga. Y fíjate lo que pasa. Cuando no somos capaces de manejar bien las presiones de la manera bíblica, se volverán esas cargas angustias. Y la angustia de repente se va a volver en desánimo. Y el desánimo se va a empezar a gobernar nuestra vida. ¿Y sabe qué va a pasar? Queremos tirar la toalla. Porque entró el desánimo. Y de repente decimos, no, yo ya no quiero. Y aquí es donde entra el querer abandonarlo todo. Ya no quiero. Ahí está. ¿Y sabes a qué se le llama eso? Se le llama depresión. Cuando la persona dice, ya no quiero nada más. Y el Señor, para nuestra enseñanza, nos dio ejemplos bíblicos de personajes bíblicos que tú dices, ¿a poco? Él llegó por eso, por la depresión. Y ves y dices, pasó por depresión. Llegó ese momento, mas no dejó que esa depresión lo gobernara. Vaya conmigo a primera carta, al primer libro de Reyes, perdón, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Lo invito después a leer todo el capítulo 19 y pueda entender aún más a fondo el contexto de lo que está hablando aquí, porque estamos hablando de Elías, un profeta de Dios. Ahora sí que muchos dicen un gran profeta, pero pues todos fueron muy grandes profetas, ¿verdad? Elías fue también uno de ellos. Y dice el versículo 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, fíjate, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Fíjate qué tremendo. Qué tan fuerte había llegado la presión de que estaban persiguiéndolo. Le habían mandado un mensaje, si usted ve después el contexto, le habían mandado un recadito que Jezabel le había dicho, así como tú mataste a los sacerdotes de Baal, así tú también vas a morir. Y casi le estaba diciendo, y vas a ver si para hoy en la noche tú no estás igual que ellos. Casi es lo que, parafraseando un poco las palabras, lo que le dijo al profeta. Y el profeta se asustó, se turbó y dijo, no, pues me voy. Pero cuando tú ves el contexto y miras que el profeta Elías acababa de ver el poder de Dios, un capítulo anterior, acaba de ver fuego descender del cielo y consumir el sacrificio, el holocausto que había puesto ahí para el Señor. Y el Señor había demostrado, yo soy el Dios. Yo soy. Y aún así cayó en esa depresión, decía, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pues no soy yo mejor que mis padres, le decía al Señor. Pero ¿qué tal la vida de Job? En Job capítulo 3, versículo 11, podemos ver nosotros la historia de Job, nomás para entender un poquito el contexto. Job, el Señor mira a Job, lo tiene en alta estima. O sea, qué hombre tan más justo. Y Satanás viene, se presenta delante de Dios y le dice, pues sí, pues les das todo, así hasta yo, ¿verdad? Casi lo que le decía a Satanás, ¿sí o no? Y le pide permiso a Dios, déjame tocarlo, a ver si no te maldice, a ver si no renuncia, a ver si no ya queda afuera. Y dice, ya. ¿Y sabes qué pasa? El Señor le dice, adelante, hazlo. Pobre Job, no le hubiera dicho, ¿verdad? Le fue como en feria. Pero dice el versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Y dice el 12, ¿por qué me recibieron las rodillas y que los pechos, dice,
y aqué los pechos para que mamase. Y dice el 13, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Wow. A Job, que se le había dado todo, ahora se le había quitado, ¿qué? Todo. Qué tremendo. Pero fíjate una cosa, a pesar de todo esto, Job seguía confiando en el Señor. A pesar de que había entrado en una depresión, porque la depresión, dijimos, es cuando la persona dice quiere dejarlo todo. A pesar de que él había entrado en una depresión y dijo, ya no, Señor, quítame la vida, preferiría haber estado muerto, haber nacido muerto, decía. Entonces tendría descanso. A pesar de todo eso, él seguía confiando en Dios. Y a pesar de que sus amigos llegaron y le decían, no, pues es que sabe que habrás hecho, mira, ¿verdad? Y le decía, yo creo que hasta más, ¿verdad? Más coraje. Pero fíjate en Números, capítulo 11, versículo 14. Números capítulo 11, versículo 14. Vemos a Moisés. Tú dices, Moisés tuvo también este arranque. Tuvo esta presión y lo dejó que esa presión empezara a presionar su vida. Y fíjate lo que dice Números capítulo 11, versículo 14. Dice así. Aquí, en un poco de contexto, viene el pueblo. Hay dos cosas que pasan en este, es muy interesante el contexto, de hecho lo invito a que lo lean completamente también. El contexto de estos versículos: está el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto, está en el desierto y se empiezan a mezclar gente de otros pueblos junto con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel. Y cuando están ellos caminando hacia la tierra prometida, están yendo por el desierto, a aquellas personas les llegó un vivo deseo de carne. Les entró ese vivo deseo. ¿Y sabes qué hicieron? Empezaron a pegar ese deseo a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y ellos empezaron a decir al pueblo de Dios, oye, pues tu Dios pues lo sacó con mano fuerte, ¿verdad? Sí, fíjate, nos libró, nos abrió el mar y pasamos en seco, tiró los caballos y los carros del ejército egipcio y todos, qué tremendo. Oye, pero tu Dios no te puede dar carne, porque ay, estoy cansado del maná. ¿Te imaginas? Y ellos, ay, sí, ¿verdad? Pues si nuestro Dios es tan fuerte, ¿por qué no nos da carne? Y empezaron a ir con Moisés. Y Moisés dice, tenía gente afuera de su tienda, llore y llore, diciendo, danos carne, danos carne. Porque el deseo de aquellas personas se había pegado al deseo de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y empezó a tener un deseo por la carne. Y entonces Moisés entra en esa presión. ¿Puedes ver el estrés en la que entró? Y dice, Señor, ¿por qué todos están aquí afuera de mi tienda diciéndome que les dé carne? ¿De dónde les voy a dar yo carne? Decía Moisés. Y fíjate lo que dice el versículo 14, dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Se había convertido, ¿qué? En una carga. Y luego fíjate el 15, dice, y si lo haces tú conmigo, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. ¿Te imaginas si Dios le hubiera respondido esa oración? Él estaba diciendo, Señor, dame muerte. Fíjate lo que dice, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, mejor mátame, Señor. Porque aquí están diciendo que quieren carne todos, y yo ¿dónde les voy a dar carne? Pero tenía al Dios Todopoderoso. Entonces cabe preguntar, a la luz de todos estos pasajes bíblicos, ¿puede el cristiano caer en una depresión? ¿Puede el cristiano caer en el estrés? ¿Puede el cristiano caer en una angustia? Sí, sí puede. Estos tres problemas no discriminan, le llegan y puede llegar a cualquiera, hasta el cristiano como el no creyente, no importa las edades, profesiones, estatus social, a todos les puede llegar.
Y especialmente en esta temporada, que muchos caen en eso también. Y yo veía que aunque no es pecado, caer en una depresión o en una angustia en sí no es pecado, o en un estrés no es pecado. Lo que sí es pecado es la manera en que respondemos. Eso es el pecado. Por ejemplo, un episodio de depresión se puede manifestar cuando entramos en una depresión y nos alejamos de Dios. Ahí se vuelve pecado. Dejamos de confiar en Dios. Eso también es pecado. Eso también, porque una persona puede entristecerse mucho, pero aún así estar confiando en el Señor. La persona debe de buscar consuelo, la fortaleza en Dios, ¿sí o no? Eso lo debe de hacer. Por ejemplo, también, esa persona que empieza a alejarse de Dios, que empieza a dejar de confiar en Dios, se vuelve pecado cuando empieza a buscar la solución en el alcohol, en las drogas, hasta en las relaciones sexuales, fuera del matrimonio. Y piensa, es que eso me va a traer una paz. Y no trae una paz que perdura. Fíjate que cuando perdemos la esperanza también y la fe en Dios, eso también se vuelve pecado. Porque una persona sin esperanza, ¿te imaginas? Pues empieza a decirlo como Moisés ya, y como Eliseo de repente empezaba, ay, ¿qué voy a hacer? Pero se acordaban, pues pudo venir el Señor, y vinieron la persona correcta, ¿sí o no? Señor, ¿qué está pasando? Mira el pueblo. Aunque la actitud no fue correcta. Porque él podía venir al Señor y decirle, Señor, están pidiendo carne. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Sin embargo, Señor, quítame la vida, porque fíjate la diferencia de actitud que hubiera sido si hubiera reaccionado de esa manera. Señor, ¿qué quieres que haga con este pueblo? ¿Qué quieres que les diga, Señor? Y no la queja. Cuando nos volvemos amargados y resentidos hacia Dios o hacia los demás, se vuelve pecado. Porque un amargado, un resentido, significa que no ha perdonado a la otra persona, ¿sí o no? Y como no ha perdonado, pues hay amargura, hay un resentimiento. Y como hay un resentimiento, entonces se vuelve pecado. Por eso les digo que las presiones pueden llegar de todos lados. Y yo creo que lo hemos ido y lo hemos experimentado muchas veces. Si somos humanos. Proverbios capítulo 18, versículo 14, el rey Salomón lo decía de la siguiente manera. Proverbios capítulo 18, versículo 14, dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Fíjate lo que dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Déjame leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice, con ánimo se alivia el enfermo, pero no a quien está deprimido. Fíjate lo que pasa. Cuando nos enfermamos, digamos una tos, tienes tos, estás tosiendo, y te pregunta, ¿cómo estás? No, pues ahí estoy, ¿verdad? Estoy un poco enfermo. Ok. Pero sabes que pues te vas a aliviar, y es un tiempecito que vas a tener la tos, y empiezas a tratártelo, ¿verdad? Te tomas un té, no sé, y empiezas a tratar con esa tos, pero tienes el ánimo de pues que lo vas a tratar y todo va a estar bien. Pero te imaginas que entre esa tos y que tú te pongas depresivo por la tos. No, es que ya no me voy a aliviar, nunca me voy a aliviar, y como nunca me voy a aliviar, pues Señor, quítame la vida. Wow. Y yo creo que algunas personas dirían, ay, pues qué, ¿cómo le dicen, verdad? En inglés le dice drama queen, ¿verdad? Dramático, ¿verdad? Qué dramático, es una tos, ¿verdad? Se va a aliviar, vas a estar bien. Pero lo digo como ejemplo. Lo que estaba diciendo Salomón, estaba diciendo, aquel que tiene un buen ánimo, aquel que tiene una buena actitud, sale de la enfermedad y se alivia y está bien. Pero el que entra en depresión, ahí está lo difícil.
Salomón estaba diciendo lo siguiente: el de ánimo correcto puede enfrentar todo tipo de dificultades, incluso la enfermedad. Pero cuando se enferma el alma, se torna insoportable. Vamos a regresar a Juan capítulo 12, versículo 28. Y vamos a ver la respuesta de Jesús. Dice así, Juan capítulo 12, 28, versículo 28. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Dijimos, él estaba más interesado en que Dios recibiese toda honra. Y dice: glorifica tu nombre. Y después se oye una voz del cielo que dice, he glorificado mi nombre y lo seguiré haciendo otra vez. El Padre vemos que responde a Jesús, al igual que nos responde a nosotros cuando oramos al Señor y venimos al Señor y le decimos: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, y empezamos a conocer la voluntad de Dios. Llega esa paz a nuestro corazón, una paz que dijimos el mundo no puede entender. Pero cuando tú vas siguiente en el versículo 29, dice lo siguiente: y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Fíjate lo que estaba pasando aquí. Los que estaban ahí pudieron escuchar algo, ¿sí o no? Dijeron: algo se oyó. Uno de ellos dijeron: pues fueron truenos los que se oyeron. Otros dijeron: fue un ángel. Pero si te fijas, entre los dos grupos ninguno le atinó. Era Dios el que estaba hablando. Ahora, esto nos da a entender algo también. Sabemos que el mundo no conoce la paz que Dios nos da. El mundo no puede escuchar la voz cuando Dios habla a sus hijos. Ellos escuchan algo y dicen: sí, pues yo veo que la palabra de Dios dice esto, pero no entra a su corazón, no pueden distinguir la voz de su buen pastor, del Señor. Pues la Biblia dice algo así, pero no la pueden distinguir. Pues sí, un trueno, un ángel, decían unos de ellos. Y esto es lo que va a pasar. Siempre vas a encontrar a alguien que va a querer tratar de explicar las cosas divinas, los milagros de Dios, las cosas que son sobrenaturales de Dios, con cosas naturales. Es que fíjate, el Señor me sanó. Yo creo que se equivocó el doctor. No, que fíjate que el Señor hizo esto en mi vida. No, yo creo que no tenías eso. Esa es la gente incrédula. Esa es la gente que de repente no puede oír la voz de Dios, como lo pasó aquí cuando Jesús le habló el Padre. Y tú le puedes decir: mira, hermano, yo estaba así de mal también y Dios me sanó. Y luego tratan de buscar una explicación, podríamos decirlo, natural, del por qué o de cómo es que pasó. Pero Jesús sabía que no era un trueno. Él oyó la voz del Padre. Los otros, unos decían que un trueno, otros decían que un ángel. Pero fíjate lo que les dice Jesús en el versículo 30. Les dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo: no ha venido esta voz por causa que por causa mía, dice, sino por causa de vosotros. Y esto es bien importante, porque Jesús les decía: yo conozco el plan de Dios para mi vida. Jesús decía: yo conozco lo que el Padre me ha mandado hacer, y yo he venido para morir por los pecados de todos. Él lo entendía muy bien. Entonces, él no necesitaba que el Padre le hablara para que confirmara su plan. Él conocía el plan de Dios. Sin embargo, los que necesitaban escuchar la voz de Dios eran los demás. Y fíjate lo que dice Jesús. Dice: no ha venido esta voz por causa mía, porque yo sé a lo que ha venido, es lo que estaba diciendo, sino por causa de vosotros. Y sabe, cuando nosotros conocemos el plan de Dios para nuestra vida, no necesitas confirmación así, porque tú sabes el plan de Dios. Porque el plan de Dios se revela a nosotros en su palabra, y hay planes específicos que Dios nos da también. Y tú conoces porque estás en una intimidad con Dios. Y en la intimidad de Dios, que dice, revela sus secretos, revela lo que Él tiene preparado para ti.
Y es por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos también encontrar su plan perfecto para nosotros, que todos seamos salvos. Es parte de ese plan perfecto. Pero fíjate lo que estaba pasando aquí. Cuando vemos aquellas personas, no podían discernir la voz de Dios. Pero si tú eres una persona en comunión con Dios, vas a poder escuchar la voz de Dios y vas a poder discernir y vas a poder decir, esto es lo que Dios tiene para mí. Y cuando lo disciernes, entonces lo ponemos por práctica. Dios está dispuesto a hablar a aquellos que quieren aprender. Dios está dispuesto a hablar a aquel corazón contrito y humillado. Aquellos que buscan continuamente la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la instrucción de Dios. Y esa es parte de la madurez, de la sabiduría divina también, que nos va a conducir por todo nuestro caminar. Porque cuando entramos en el plan de Dios, entonces tenemos un amor y paz de Dios, lo conocemos. Y en medio de las circunstancias, de las dificultades, de las presiones, podemos encontrar paz en el Señor, porque conocemos cuál es su plan. Y sabemos los pensamientos de Dios para nosotros, que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos son más altos que tus caminos. Y luego Romanos también nos dice que conocemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y entonces empiezas a conectar todos los puntos de la palabra de Dios para tu vida y dices, Señor, gracias por este tiempo. Y la paz de Dios gobierna tu vida. Y entonces ya no es una pregunta, tiempo de amor y paz, sino que se vuelve un hecho. Y dice el cristiano, sí, un tiempo de amor y paz todos los días, ¿sí o no? Todos los días. Y fíjate que los creyentes de hoy están entrando en una crisis por falta de la palabra de Dios, por falta de conocer el propósito de Dios para sus vidas. Y al entrar en esta crisis pueden ser por las presiones, puede ser por mil cosas que estén pasando. Y si dejamos que esas presiones nos gobiernen, entonces vamos a empezar a quejarnos como lo hizo Elías, como lo hizo Job, como lo hizo Moisés. Pero cuando el Señor nos alumbra y entendemos estas cosas, sabes que empiezas a discernir y dices, ay, creo que me está llegando este sentimiento así, y lo detectas y empiezas a trabajar en esa actitud. Dices, el Señor me habló, y nos habla el Señor, nos redarguye por su palabra y empezamos a cambiar nuestra actitud y empezamos a venir al Señor. Y cada uno de nosotros necesitamos un encuentro con Dios personal. Necesitamos ese encuentro con el Señor, porque una vez que tenemos ese encuentro con Dios ya no vas a ser el mismo nunca más. Un encuentro como lo tuvo aquel leproso que se acercó al Señor. ¿Recuerdan aquel leproso? Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dijo, sí quiero. Y se sanó. ¿O qué tal aquel encuentro de aquel hombre cojo? Cuando el Señor vino y lo vio ahí y estaba aquel hombre cojo, llegaron los discípulos y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera así? ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo? Ni uno, sino para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Podemos conectarlo? Fíjate lo que dice también cuando nosotros vemos a Jesús diciéndole a estos discípulos, todo lo que tú pensabas por las razones que este hombre estaba así, mal, incorrecto. Estaba así para yo poder mostrar mi gloria. Y ese hombre se párate, levántate. Necesitamos un encuentro con el Señor como ese cojo que nunca más volvió a ser el mismo. ¿Te imaginas? Después de estar 30 y tantos años y de repente poder caminar.
¿O qué tal la mujer samaritana que se creía muy religiosa? Ay, es que nuestros padres adoran en este templo y ustedes dicen que allá, y empezó con su religiosidad y el Señor le dijo, basta de religiosidad. Él busca, ¿qué busca? Adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y tuvo ese encuentro con Dios y nunca más volvió a ser la misma. ¿O qué tal la mujer adúltera cuando estaba a punto de morir apedreada? Estaba lista para ser apedreada. Y Jesús viene al rescate. Y la mira a esta mujer. Y mira a todos listos para apedrearlo. Lo traen a Jesús y le dice, a ver, pues así dice la ley de Moisés. Merece ser apedreada. ¿Y qué pasó? Jesús la mira. Le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De repente no había nadie. ¿Se puede imaginar ese encuentro con Jesús? Jamás volvería a ser la misma persona. Y como esos hay muchos ejemplos. La mujer con el flujo de sangre, 12 años, de estar yendo a doctores, a médicos, perdiendo todo lo que tenía, y de repente encuentra la esperanza en el Señor. Llega el Señor Jesús, tiene el encuentro con el Señor Jesús y es sanada. Y entonces conoce aquella verdadera amor, conoce aquella verdadera paz, que solamente Jesús puede darlos, nos puede dar. La paz mundana, esta es arraigada y depende de las circunstancias, pero la paz de Dios no depende de nuestras circunstancias. Puedes estar, ahora sí, derribado, mas no destruido, porque no depende la paz de nuestras circunstancias, porque en cualquier circunstancia que estemos, Pablo decía, he aprendido a tener escasez, a vivir en escasez como a vivir en abundancia. Él había aprendido todas estas cosas. Ahora quiero terminar. Nosotros podemos ver en todos estos ejemplos que nos da la palabra de Dios, de cómo nosotros deberíamos aprender de ellos para saber cómo enfrentar aquellas batallas, aquellas dudas, aquellos tiempos, aquella presión que llegan a nuestras vidas. Y la Biblia no nos deja nada más ahí con lo que ellos dijeron, sino que también nos dice qué fue lo que pasó después. Y vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Capítulo 19, versículo 12. Nosotros vemos cómo Elías estaba enfrentando la persecución, se había ido, se había asolado, ¿verdad?, en aquella cueva, aún a pesar después de esa victoria que tuvo en el Monte Carmelo contra los sacerdotes de Baal. Se sintió abrumado por la presión, deseaba morir y llega hasta este lugar. Y fíjate cómo el Señor trata con él. Dice en el versículo 12, empieza a hablarle a Elías. Le dice, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová, ¿qué dice? No estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Cuando nosotros empezamos a ver el contexto de estos versículos, podemos ver que el Señor manda a Elías, bueno, no lo manda, él corre. Y una vez que él corre a aquella cueva, el Señor le dice, sal, ¿qué haces aquí, verdad, Elías? Y él le dice, no, pues, le empieza a decir el Señor, pues corrí porque pues soy el único que queda, nos están persiguiendo, nos están matando. Y él va y se esconde. Después de esto, el Señor le dice, quiero que salgas, quiero hablar contigo. Ahora, mientras él está dentro de la cueva, empiezan a suceder muchas cosas afuera de la cueva.
empieza a suceder un terremoto, empieza a suceder ese torbellino, empieza a suceder ciertas cosas. Sin embargo, él no salía. ¿Por qué? Porque conocía la voz de Dios. Conocía cómo el Señor trataba, cómo el Señor hablaba con él. Y dice en el versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y dice el 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y dice, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate que es la misma pregunta que le hizo anterior. Y le dice el 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dice el 15, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nemsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta, ¿en qué? En tu lugar. Y luego fíjate el 17 dice, y el que escapare de la espada de Hazael, y Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Y dice, y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y el Señor le revela a Eliseo y le dice, Eliseo, entiendo, escucho lo que estás diciendo, pero le dice el Señor, ahora viene la respuesta de Dios a Eliseo. Y yo veía algo aquí. Cuando nosotros venimos, podemos, como pudiéramos caer como lo hizo Eliseo, quizás en una depresión, en un sentimiento que nos abrumó y nos escondemos. Pero cuando venimos delante del Señor y le decimos, Señor, esto es lo que está pasando, el Señor responde. Y el Señor nos ayuda, porque Él busca que nosotros vengamos a Él y Él nos ayuda. Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Si una persona viene y busca la ayuda de Dios, el Señor se las brinda, ¿sí o no? Y el Señor le brindó esta ayuda a Eliseo, como lo hizo también con Moisés, cuando le dijo a Moisés, ve y reúne 70 varones y les daré parte de esa carga que te he dado a ti, se la pondré en ellos también por el pueblo. Y también lo hizo también con Job, cuando les restituyó todo lo que tenía, y dice que doble. Y la palabra de Dios nos dice que en esos momentos en los que nos sentimos presionados, la persona correcta a acudir es el Señor. Ve a Dios. Clama a mí, dice la palabra, ¿y qué va a hacer? Y yo te responderé, y dice, y te mostraré cosas escondidas que nadie había visto. El Señor te responde con cosas que quizás la mente finita se le funde los fusibles. Pero Dios es tan bueno. Y Él no quiere que nosotros pasemos por esos tiempos. Por eso nos deja ejemplos, para que aprendamos de ellos, para que sepamos cuál es la actitud correcta y para que nos animemos, ¿quiénes? Unos a otros, ¿sí o no? Es la palabra, que nos animemos unos a otros, que nos alentemos unos a otros. Mira, la palabra de Dios dice esto, échale ganas, ve con el Señor. Y quiero terminar con el versículo que empezamos, Juan capítulo 14, versículo 27. Señor Jesús hablando a sus discípulos y hablando a nosotros también, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice la palabra de Dios. El Señor no quiere que nosotros nos turbemos, ni mucho menos que tengamos miedo de lo que ha de venir, porque cuando hay un exceso
del futuro, a eso se le llama entonces angustia. Empieza la angustia. Estamos pensando en qué va a pasar. Y déjame leerle el versículo 28 también. Aquí ya el Señor le decía a sus discípulos, dice lo siguiente: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque al Padre mayor que yo es. Y continúa diciendo, vamos a leerlo hasta el 30. Y dice el 29. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Dice, no hablaré yo mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y el que tiene, y él nada tiene en mí. Y dice el 31. Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y ya les dijo a sus discípulos, vámonos, levantémonos. Cuando nosotros empezamos a leer el contexto de Juan 14 y entendemos que Jesús veía cerca su muerte y veía que a sus discípulos les empezaba a venir esta presión, porque los discípulos decían, ¿cómo es posible que el Mesías vaya a morir? Si a nosotros nos dijeron que el Mesías iba a durar para siempre. Yo les decía, es que ahora no entienden lo que está pasando, pero lo entenderán pronto. Jesús les empezaba a animar. Y el Señor, yo veo que hoy nos anima a nosotros. El Señor nos anima a que no caigamos en esa trampa, a que sepamos discernir cuando hay un desánimo, que sepamos discernir cuando empieza a llegar un sentimiento de depresión, un sentimiento de angustia, y que se lo entreguemos a Dios. Y dejemos que el Señor sea el que nos guíe, que el Señor sea el que nos levante, que el Señor sea el que nos sane, porque esa es la persona correcta a la que venimos, es al Señor. Le invito a que se ponga de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Y si usted en este día ha venido con una carga, entréguesela al Señor. El Señor no quiere que salgamos de aquí iguales. Quiere que salgamos ligeros de toda carga. Hay unos versículos que ya no terminamos, pero se los voy a leer. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos venir a Dios si nos sentimos trabajados, si nos sentimos cargados, y Él nos dará descanso. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 también dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. También Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, por nada estéis afanosos o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y uno más, Salmos 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Amén. Cierra sus ojos por un momento. Si te sientes abrumado, si has venido particularmente en este día con una carga, yo no sé, quizás la carga puede ser el estrés en el trabajo, no sé la carga que muchas veces tenemos en este mundo, entrégasela al Señor. Dile, Señor, te lo entrego a ti. Yo no quiero seguir cargando con esto, Señor. Quiero que mi actitud sea diferente, Señor. Porque tú nos das una paz, tu paz nos das, Señor. Y no como el mundo la da, Señor, sino que tu paz no está, Señor, limitada a nuestros acontecimientos, Señor, nuestras circunstancias, sino que tu paz es sobre todas estas cosas. Te damos gracias, Señor, por esa paz que tú nos das.
porque ahora sabemos, Señor, y conocemos que cuando lleguen estos sentimientos a nuestra vida, podemos correr a ti. Podemos recibir las fuerzas de ti, Señor. Solo, Señor, no podemos. Por más que intentemos, Señor, no llegaremos a ningún lado solos. Pero si ponemos nuestra mirada en ti y nuestras fuerzas en ti, tú renuevas nuestras fuerzas. Podremos caminar, correr sin cansancio, Señor, porque encontramos el descanso en ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que tomaron ese tiempo, Señor, de venir, de escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú sigues corrigiendo, Señor, sigues alentándonos, a otros sigues recordándoles lo que tú has dicho. Estamos eternamente agradecidos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que salimos de este lugar, pero tu presencia está con nosotros. Y donde quiera podemos orar a ti, tú nos escuchas, Señor. Te pido que aquellas cargas por las cuales mis hermanos hayan traído, Señor, que tú les levantes de con ellos. Que tú les des descanso, que ellos puedan sentir tu amor y paz en sus vidas. Para que esa paz y ese amor abunden en sus corazones y pueda tocar a otras vidas a su alrededor, Señor. Nos ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Y amén. Así como estás con tus ojos cerrados, por un momento más, levanta el Señor este canto de todo corazón. Bajo tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza. Bajo tus alas aprendí a esperar en tus promesas. Bajo tus alas encontré mi paz, mi protección. Bajo tus alas aprendí a escuchar tu corazón. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu consuelo. Gracias por tu fortaleza. Por todo lo que has hecho por nosotros. Tú nos levantas, Señor, cuando ya no tenemos fuerzas. En ti tenemos todo. Tú eres nuestra fuerte fortaleza, Señor, nuestra torre fuerte. Bajo tus alas recibí la respuesta en mi necesidad. Bajo tus alas recibí la fuerza en mi debilidad. Y pase lo que pase, y pase lo que pase, nada puede tocar
siempre estás ahí, mi Padre. Tú estás ahí con nosotros, no importando. Gracias, Señor, no importando cómo sentimos. Si sentimos que no estás ahí, sabemos que ahí estás. Enfrentemos nuestros problemas, Señor, con tu palabra, no con nuestros sentimientos. Señor, tú tomas cuidado de nosotros. Tú eres nuestra protección, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, Señor. Tú eres todo para nosotros. Te necesitamos, Señor. Vamos a cantar. Bajo tus alas encontré por fin el amor verdadero. Bajo tus alas recibí aceptación y consuelo. Y pase lo que pase, sabemos, Señor, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme, y por la fe puedo entender que tú creaste el universo por tu palabra, Señor, y lo que se ve hecho fue. En lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. He aprendido a correr a ti en medio del dolor y de la adversidad. Solo por la fe me sostendré en la roca, donde mis pies firmes pueden estar y descansar. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo por tu palabra, Señor, y lo que se ve hecho fue. De lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. Sí, Señor, tú eres Dios soberano, todopoderoso. Señor, no hay nada fuera de tu poder. Y cuando yo estoy en crisis, Señor, puedo caer en tus promesas, puedo caer en tu amor y tu palabra. Señor, tú tienes cuidado de mí.
Cuando yo no sé qué hacer, corro a ti, porque tú tienes la respuesta. Señor, tus caminos son más altos que nosotros, los nuestros. Tus pensamientos son mejores, más altos que los nuestros. Confiamos en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, en vez de angustiarnos, a confiar en ti. Cuando viene todo esto, la depresión, el estrés, la angustia, Señor, ayúdanos, Señor, a recordar que servimos al Dios Altísimo, Todopoderoso. Y aunque sentimos apretados, Señor, estresados, bajados, Señor, podemos confiar en ti, en nuestro Dios Todopoderoso. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, quien siempre tiene el control. Gracias, mi Dios. Gracias. Bendiciones, hermanos. Que tengan un lindo día.